Bueno, pues hablando de, ¿no? Una de las formas de saber cuál es la narrativa de Rusia, cuál es hacia el nuevo enfoque que pueda tener o qué es lo que está pensando la élite rusa, etcétera, es a través de su televisión. O sea, en la televisión rusa tienen programas que pues así van aleccionando a la gente, ¿no? Mira, hagan esto, piensen así, piensen allá. Pero llamó la atención que un reciente programa de televisión en ese país han publicado algo que sorprende, porque uno de los invitados aseguró que Rusia está viviendo la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Que esto se diga en televisión no es cualquier cosa, o sea, la televisión es como el modo de propaganda más utilizado que utiliza Moscú. Y desde ese programa se cuestionó si los rusos se dan cuenta de la gravedad de la situación en la invasión de Ucrania por parte de Moscú. O sea, la invasión que está liderando Vladimir Putin. Esto llama mucho la atención. Es un clip que se ha estado divulgando por en las redes, porque pues es como nos enteramos de qué pasa en la televisión rusa. Obviamente no es que uno esté viendo la tele ahí todo el día, pero sí que te enteras de las cosas que llegan a pasar raras, ¿no? Casi siempre lo que se divulga, lo que nos llega acá, es pues cosas muy duras, ¿no? Por ejemplo, un invitado el otro día decía, sí, que ya deberían usar las bombas nucleares, o que las bombas nucleares no son tan malas como dicen. Mensajes así, ¿no? Como tratando de convencer a los pobladores rusos de que es bueno usar las armas nucleares contra los enemigos, ¿no? O sea, ese tipo de formas de influirle al pensamiento a la gente lo usan mucho, pero que un invitado diga, están viviendo la peor crisis, ¿no? Pues sí es una situación atípica, ¿no? Hay reportes desde hace ya como 3 meses que aquí lo platicamos, que la televisora, hay una cierta élite, obviamente de Vladimir Putin, pero tiene varios grupos. El grupo que pertenece a los medios ha estado con ciertas fracturas con Vladimir Putin. Esta podría ser una de esas señales, ¿no? En las que hay fracturas y tal vez van a querer avanzar hacia otro rumbo. Ya no con el futuro en viendo a Vladimir Putin como líder, sino tal vez a otra persona, a otro personaje. No es cualquier cosa, eso no pasa así nada más porque sí. Entonces, muy atentos con este asunto. Habló que a diferencia de 1941, cuando la Alemania nazi invadió, no había ideología soviética unificadora que pudiera unir a la gente. Dice, este peligro es grande, habría dicho, y agregó que Rusia se vio sorprendida por la entrega de los ucranianos, fíjense nada más, y también pues por los apoyos de todo el mundo hacia Ucrania. Es pues una cosa que está divulgándose masivamente en Rusia a través de la propia televisión de ese país. Muy interesante y pues con lo que pueda significar a un futuro cercano. Vamos a otro asunto. Bueno, no suelo comentar este tipo de cosas, pero se reporta un accidente o casi un accidente allá en Nueva York que llamó mucho la atención el día de hoy, ¿no? Un accidente que lo comento porque me pareció muy similar a lo que pasó con la mamá de este señor. ¿De qué estoy hablando, no? Primero que nada, bueno, casi se da un accidente catastrófico en el que pudieron haber perdido vidas varias personas, en donde iban el príncipe Harry y Meghan. Y ahorita les cuento porque creo que es importante este tema, ¿no? 2 horas sobre las calles de Nueva York duró la persecución. 2 horas. Y esto no lo informó Harry y Meghan, esto lo informó directamente la misma realeza, ¿no? Que mandó la alerta como diciendo, oye, pues ¿qué pasa, verdad? 2 horas la persecución alucinante. Esto en Nueva York por parte de la prensa queriendo tomarle la foto a Meghan y a Harry, o al príncipe Harry, como le dicen. O sea, pusieron en riesgo a varios policías. Hubo 2 policías que estuvieron a punto de perder la vida, por ejemplo, ¿no? Varios civiles que iban cruzando las calles, que iban a hacer esto. O sea, ciudadanos de Nueva York que también estuvieron en riesgo en varios momentos de ser atropellados. También otro tema que pues aquí yo creo que hay 2 cosas, ¿no? El mal manejo que tienen los que lo mueven. O sea, porque si tú estás viendo que te están persiguiendo, es a ti el que te están siguiendo, tienen fotos tuyas, ¿no? Pues maneja las cosas distintas, ¿verdad? O sea, al final de cuentas es obvio dónde va a estar la prensa, dónde no va a estar, ¿no? Pero no corras, ¿no? Porque mientras más corras, más te van a perseguir, ¿verdad?
no, o sea, detente en un hotel, detente en un lugar, ¿no? Donde pues ya, simplemente te encierras un rato y pasas desapercibido. Pero 2 horas andar corriendo por las calles de Nueva York o de cualquier ciudad, pues pones en riesgo a mucha gente, ¿no? Y algo similar sucedió con su mamá, con el ADD, ¿no? En su momento, pues el accidente se supone pues se da por esa persecución. Iban a 150 kilómetros por hora cuando se da el accidente y los periodistas atrás, atrás, atrás. Y lo más absurdo y lo más loco es que pues la nota fue esa, ¿no? Provocan, también la prensa está mal ahí porque provocan un accidente y aparte van y toman la foto y dicen, ah, mira, ahí está la nota, ¿no? O sea, güey, tú la provocaste, o sea, lo mismo aquí, ¿no? Entonces me parece, pues la prensa es así y está mal, es algo que tiene que cambiar, no puede ser, ¿no? No puede ser que se maneje todavía ese tipo de paparazzi a esa manera tan de acoso, ¿verdad? Eso es acoso, no tiene otro nombre. Y pues bueno, es un tema interesante ahí. Dicen, esto ocurrió el martes en Nueva York, luego de que la pareja hubiera asistido a la entrega de unos premios entregados por una fundación. Se dice, esta persecución fue implacable, duró más de 2 horas, tuvo como resultado varios momentos en los que casi hubo una colisión trágica. Se vieron implicados peatones, 2 agentes del Departamento de Policía de Nueva York, entre otras personas. Harry y Meghan abandonaron sus funciones reales en 2020 y se mudaron a Estados Unidos. Es parte debido a lo que ellos describieron como un intento de acoso mediático, ¿no? Como un intenso acoso mediático. O sea, pues bueno, lo van a seguir viviendo toda su vida probablemente, ¿no? Pero definitivamente ahí yo creo que sí tiene que cambiar un poco la prensa en ese sentido. No puede ser que sigan acosando de esa manera, ¿verdad? Y el manejo que ellos hagan, pues también lo van a tener que hacer con responsabilidad, ¿no? Porque, ok, están bien mal que te estén tomando fotos, pero no puedes estar huyendo de esa manera, poniendo en riesgo a los demás, ¿verdad? Pues ni modo, o sea, digamos, está el nabo que te estén acosando, pero más del nabo está que le vayas a quitar la vida a alguien más, ¿verdad? Por las fotos. Entonces, en ambos sentidos creo que está re mal. Me parece que, pues, sí es un tema que no es cualquier cosa que pudiera generar problemas ya sea en Estados Unidos o en Canadá o donde sea que anden esta pareja, ¿no? Que pues sí es muy popular en el tema del chisme y todo esto, ¿no? Bueno, pues vamos rápidamente a otro asunto. Bueno, fíjense que Lavrov hace una extraña comparación. Sergei Lavrov últimamente no había estado, pues tan mediático, ¿no? Suele ser muy mediático. Sergei Lavrov, para igual, si alguien que no recuerde quién es, Sergei Lavrov es el ministro de Relaciones Exteriores. O sea, es como, pues uno de los el principal puesto, básicamente, ¿no? Después de Vladimir Putin, pues uno de los personajes más importantes en ese país. Es como, por decir, el secretario de Estado Anthony Blinken en Estados Unidos. Bueno, pues algo así. Lavrov comparó a Ucrania con Afganistán y alerta de que la guerra podría acabar cuando Estados Unidos abandona a sus aliados. Pero el hecho que compare con Afganistán, bueno, 2 puntos. O sea, los rusos perdieron con Afganistán, los estadounidenses perdieron con Afganistán. Entonces está diciendo básicamente que los van a derrotar, o sea que no va a haber manera de vencer en Ucrania. Porque, pues sí, o sea, realmente es lo que sucedió, nomás está a ver la historia. O sea, Afganistán ha sido inconquistable, ¿no? Ni Francia, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni nadie los ha podido conquistar, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, lanzó esta rara comparación y sugirió que la guerra pudiera terminar una vez que Estados Unidos abandone a sus aliados. La verdad es que pues se ve difícil que eso vaya a suceder, y aún y que sucediera, pues está Alemania, está Francia, están muchos otros países que están muy interesados en apoyar esta región, ¿no? Esta zona. Sí es verdad que si en dado caso entrara Donald Trump a la política de Estados Unidos, pudiera ser que se deje de apoyar tanto a Ucrania. Eso pudiera llegar a suceder. Pero queda claro que el Reino Unido, queda claro que Alemania, queda claro que Francia y otros países están apoyando de manera impresionante, y que lo han dicho una y otra vez. El apoyo nada más se va a terminar cuando Ucrania venza. No hay otra
forma, ¿no? Básicamente. Entonces, pues, y que es muy aguerrido el pueblo ucraniano, ¿no? Independientemente de apoyos o no, pues creo que es muy aguerrido y ha sabido, pues, sostener y defenderse hasta el momento, ¿no? Entonces, rara la comparación, no creo que sea porque sí, yo creo que esta comparación pudiera tener un sentido, o sea, pudiera tener un por qué lo está haciendo, y no creo que sea nada más que se le salió decir que era Afganistán, ¿no? O sea, así que interesante este punto.